Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos nuevamente un día más, cristianos educados, a estos devocionales que estamos haciendo. Y hoy continuamos con la epístola de Efesios en capítulo 2, versículo 11 hasta el 16, y como dice el título, que tenemos paz y unidad en Cristo Jesús. Amén. Continuamos y empezamos a leer desde el versículo 11, donde la palabra del Señor nos dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido cercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad entre su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos está refiriendo la unidad que debemos tener como cristianos, la unidad que debemos tener en Cristo Jesús, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Cristo, como los que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador. Antes había separación entre los gentiles y el pueblo de Israel, porque antes, por medio del pacto de Moisés de la circuncisión, nosotros aquí, que éramos incircuncisos, nos dice la palabra, por medio de la circuncisión que era por manos de hombre. Esto era un pacto que se hizo a nombre de Moisés, en la época de Moisés, en la época de la ley de Dios. Pero sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que ahora, actualmente, nosotros como cristianos, que antes éramos excluidos, que dice que antes nosotros éramos excluidos de la ciudadanía de Israel, y que antes no teníamos esperanza, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, ahora debemos tener que en Cristo Jesús nosotros también, que antes estábamos lejos, ahora nos acercamos a Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de su sangre, de su bendita misericordia, por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por medio de esa sangre que nosotros nos permitimos acercarnos más a Dios. Por eso ya no hay división. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no hay separación, que ya no somos unos o los otros, somos todos llamados el pueblo de Dios. Porque Él vino a no ser nuestra paz, como dice Isaías capítulo 9, versículo 4, que Él vino a ser príncipe de paz, que Él vino a ser ese príncipe para darnos la paz a toda la humanidad, a todo lo que nosotros queríamos en nuestras vidas. Estar en Cristo Jesús es entender que no hay por qué haber división, que dentro de una misma iglesia no tiene por qué haber separación de ideas, porque es un mismo espíritu. Y un mismo espíritu no puede operar de dos maneras distintas. Un mismo espíritu no puede simplemente dividirse en pensamiento y decir una cosa, actuar otra, o decirle a unas personas una y a otra persona decirle otra palabra. Somos un mismo sentir dentro de Cristo Jesús. Y esa separación que dice, derribando la pared intermedia que había, es de separación entre nosotros y el pueblo de Israel. En esa época el pueblo de Israel entendía o quería marcar diferencia entre el pueblo escogido por Dios desde la época de Moisés, mejor dicho, de la época de Abraham, hacia los gentiles, los que eran escogidos por la sangre de Cristo, que decidieron creer, que decidieron tener fe en Cristo Jesús. Siempre tenía que haber esa separación entre el linaje de sangre y el linaje de la fe. Pero el apóstol Pablo dice claramente, esto ya no puede pasar. Aquí, cuando creemos en Cristo Jesús, Dios, Jesús, que es nuestro príncipe de paz, derribó
esta barrera, derribó la separación que hay entre el pueblo de Israel y nosotros, derribó esa enemistad que hay, derribó ese mal pensamiento, derribó esa mala manera de concebir la vida, de esa cosmovisión que somos distintos. Amamos a Dios, pero somos distintos, ya no somos iguales, porque Cristo Jesús, dice la palabra, que por ambos pueblos hizo uno. Por su sangre, ambos pueblos se transformaron en uno. Por su sangre, ambos pueblos formamos a ser partícipes de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender siempre, que porque por ambos pueblos somos bendecidos por la parte de Cristo Jesús. Y no continúa ahí porque dice, poniendo fin a la enemistad entre su carne, poniendo enemistad entre su carne, la ley de los mandamientos que es en Cristo Jesús expresado en las ordenanzas de Moisés. Porque nosotros hizo de esta misma manera un solo hombre. Y en esta primera parte que vamos a hablar, el apóstol Pablo continúa y dice, esto con la finalidad para poder reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, y habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Somos salvos, somos un mismo pueblo por Cristo Jesús. Gracias a Cristo tenemos un mismo pueblo. Gracias a Cristo somos una misma nación delante de Dios. Gracias a Cristo Jesús que vino, que se despojó de sí mismo, bajó hasta la tierra, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, podemos decir que somos un solo pueblo. No tiene por qué haber enemistad, no tiene por qué haber división, no tiene por qué haber discusiones ni peleas, tanto como el pueblo de sangre de Israel, como dentro de la misma iglesia. Vemos y observamos claramente cómo dentro de una misma iglesia hay divisiones, hay separaciones, hay discusiones, peleas, incluso por cargos que son cargos netamente terrenales, aunque vengan de parte de Dios, son cargos que ocupamos acá en la tierra, porque todos delante de Dios pasamos a ser ovejas dentro de su rebaño. Cuando estemos delante de Dios, no vamos a tener esos cargos, pastores, ministros, evangelistas, misioneros, apóstoles. No vamos a tener esos cargos delante de Dios. Por eso debemos mantenernos siempre en la unidad del Espíritu, porque Cristo no trae división. Cristo trae unidad. Y el apóstol Pablo menciona también que la sana doctrina jamás trae división, que la sana doctrina trae unidad, que empieza a dividirse la iglesia cuando tienen distintas formas de pensar, cuando sobresale el yo, cuando yo quiero hacer esto, cuando yo quiero sobresalir en esto, cuando yo quiero hacer lo otro. Pero nuestro pensamiento en Cristo Jesús no debe ser ese, debe ser que quiere Cristo que yo haga. Sernos sumisos, sernos mansos, así como Cristo fue manso. Así como Cristo dice, sé manso y humilde de corazón, así como yo lo soy. Debemos ser obedientes a Cristo, a la palabra, dejar nuestro orgullo, dejar nuestra división, dejar nuestro pensamiento propio y entender que nuestro pensamiento ya no es el de nosotros, sino es el pensamiento de Cristo Jesús para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y espero que podamos continuar el día de mañana para seguir hablando más acerca de estas hermosas bendiciones que Cristo nos da, aparte de la epístola de Efesios. Mañana continuamos con la parte 2 para culminar estos pocos versículos y ver qué enseñanzas nos da estas maravillosas palabras de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.